Cuando el partido político Podemos irrumpió en la escena política con 5 eurodiputados en las elecciones europeas del año 2014, convirtiéndose en referente de la nueva política, sus líderes comenzaron a diseñar cómo crear federaciones por todas las autonomías de España, y eso incluía Galicia, donde además don Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, tenía vínculos porque había sido asesor del señor don José Manuel Beiras, que en ese momento lideraba Alternativa Galega. Las primeras elecciones que venían en el año 2015 eran unas elecciones municipales. Podemos consideró que no tenía fuerza suficiente aún como para presentarse a unas elecciones municipales, pero que estaba dispuesto a apoyar candidaturas ciudadanas afines con su formación política. Y en Galicia se creó para las elecciones en A Coruña la candidatura llamada Marea Atlántica. Estas son actividades que van a comenzar a cambiar este país y que van a comenzar a cambiar o Estado. Estas son actividades rebeldes. Se daba la circunstancia de que Coruña había sido una zona feudo del PSOE durante años, con el alcalde socialista, el señor Francisco Vázquez, que ya se había retirado, y que en 2011 había sido conquistada por el PP con mayoría absoluta del señor Negreira. El objetivo de la candidatura de Podemos, que llevó el nombre, mejor dicho, de la candidatura apoyada por Podemos, que llevó el nombre de Marea Atlántica, era como poco sorpasar a los partidos de la izquierda habituales en Galicia, PSOE y BNG. Pero el éxito de Marea Atlántica fue tal que no solo pasó al BNG, no solo pasó al PSOE, sino que pasó al PP y se convirtió en la primera fuerza política. La gente acaba de decir que en A Coruña hay marea. A Marea Atlántica, a xente da Coruña está en condicións de gobernar esta ciudad. Nuestro objetivo era conseguir esa mayor confianza que tuvimos en el 2011 y que no lo hemos conseguido porque han entendido los coruñeses que quieren que no haya ninguna fuerza que gobierne con mayoría absoluta. El nuevo alcalde de Coruña fue por tanto el candidato de Marea Atlántica, que fue inmediatamente elogiado por los medios de ámbito nacional y donde para algunos analistas el hecho de que el alcalde de La Coruña tuviera que dejar una entrevista porque se oía de fondo que estaba su hijo llorando era un símbolo de la regeneración política. ¿Qué es lo primero que va a hacer esta mañana? Bueno, pues primero llevar a los niños al cole y después pues ponernos a trabajar. ¿Cómo pueden colaborar los ayuntamientos para mejorar y abaratar la gestión, pero para mejorarla? Perdona, Pepa, que tengo aquí un pequeño follón en casa. Me parece que vamos a tener que dejar esta conversación política para atender la vida doméstica, ¿no? Tengo un pequeño accidente aquí, perdona. Alcalde, si le parece, quedamos aquí en la SER. Vale, no pasa nada, tú pasa por fuera, venga. Que Perdona, no quiere. Pepa, Alcalde, quedamos en la SER. Atienda esa emergencia, que es prioritaria. En diciembre de 2015 hay elecciones generales y Podemos acuerda presentarse en Galicia como En Marea. En su lista aparecen personas como doña Alessandra Fernández, doña Yolanda Díaz o doña Ángela Rodríguez Pam. Un nuevo éxito para las mareas aquellas elecciones, porque aunque el Partido Popular es la fuerza más votada, En Marea sorpasa a el Partido Socialista y se convierte en la segunda fuerza política a nivel nacional en Galicia. Feijóo está derrotado, efectivamente, yo dixen no debate do Estado-Nación, mañán vou defender os orzamentos alternativos deste país e voulle pedir exactamente o mesmo. Váyase, señor Feijóo, convoque as eleccións, disolva as cámaras e, por favor, déixenos neste país respirar profundamente. En Marea atribúe os seus bons resultados ao efecto multiplicador da suma das forzas. A Nova, Esquerda Unida, Podemos e as Mareas Galegas presentábanse xuntas cunha mensaxe de cambio de sistema. Nestas eleccións, din, demostraron que a súa emerxencia nas municipais de maio non foi unha casualidade. O único camiño posible era a confluencia, que non hai outra alternativa, que non é unha variante, senón que é a única alternativa posible para derrotar este réxime podre e que está causando tanta dor nas xentes de ben de este país. Los más perjudicados por la aparición de En Marea en el Congreso fueron los del BNG, que se quedaron fuera. El sistema electoral español está hecho expresamente para fomentar que tengan más escaños las fuerzas que sean primera y segunda fuerza política. Por tanto,
En circunstancias normales, la primera fuerza tendrá siempre 100 y pico diputados, la segunda 100 y pico diputados y la tercera no pasará de los 30 diputados porque se entiende que aunque seas tercera fuerza política en muchas provincias, si no eres primera o segunda tienes menos escaños. La sorpresa es que Podemos consiguió sorpasar al PSOE en muchos lugares de España, entre ellos en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en Galicia. Y eso catapultó a que por primera vez una tercera fuerza política tuviera hasta 70 diputados. Como gesto de deferencia a las confluencias, el señor Pablo Iglesias era el portavoz del grupo parlamentario de Podemos, pero había subportavoces o coportavoces repartida al tiempo con un representante de los comunes y una representante de las mareas, que era doña Alessandra Fernández. Ya en ese momento hay una primera crisis en las mareas entre los sectores que consideran que no habría que haberse integrado en el grupo parlamentario de Podemos, sino haber creado el suyo propio como Compromís, y eso ya genera las primeras disidencias. Que teñamos voz propia no Parlamento Español. Por tanto, non renunciamos, mañán remata o prazo, seguiremos coa nosa folla de ruta e, por suposto, emprenderemos todo tipo de accións xurídicas e sociais para desenvolver e exixir o cumprimento dos nosos dereitos. A perda de confianza foi a razón esgrimida polo secretario xeral Breogán Riobó para xustificar a destitución do seu ata agora número 2 e responsable de organización, Borja San Ramón, e outros 3 secretarios do Consello de Coordinación. Dese órgano directivo foran excluídos tamén Antón Gómez Reino e Ángela Rodríguez, logo de resultar elexidos deputados dentro da coalición En Marea. A formación dunha candidatura similar para as autonómicas foi cuestionada polo propio Breogán Riobó nun informe interno sobre o resultado das eleccións xerais en Galicia. Dende Madrid, o secretario xeral Pablo Iglesias apostou en cambio pola continuidade da fórmula, mentres os integrantes de En Marea ven ata agora frustrada a pretensión de formar grupo parlamentario propio. La inestabilidad política provoca una repetición electoral a principios de 2016 en las que En Mareas vuelve a conseguir un razonable papel en las elecciones. Pero ya no son segunda fuerza porque por un pelín les ha superado el PSOE. É certo e é evidente que aspirábamos a máis, que tanto nós como en Común Podem, como Unidos Podemos e as confluencias Alianza Fraterna aspirábamos a máis. En todo caso, tomamos nota porque é certo que non pudimos ir máis alá do que foron os resultados do 20 de decembro e nese sentido agora mesmo o que nos toca é traballar. E houve un cambio nos últimos días, aínda que non se publicaban enquisas, de que o fenómeno Brexit e outras cousas que nós quizáis non valoramos, pero esa campaña de medo furibunda que nós ás veces frivolizamos como que non influen, pode influir, e de feito, os poderosos non fan isto por casualidade, non son idiotas, quero dicir, o fan para algo, non? E eu creo que nós aí pecamos como con certa ingenuidade, non? El objetivo de En Marea ya son las autonómicas gallegas previstas para la vuelta de verano en 2016. Bueno, sí, vai sendo hora, non, de chegar a un candidato, unha candidata que sexa, bueno, que reúna o maior consenso posible, que se demostre unha persoa preparada para ser o próximo presidente ou presidenta da Xunta de Galicia e, bueno, eu creo que nos próximos días, pues efectivamente, habería que dar pasos nese sentido. El objetivo, desbancar al señor Núñez Feijóo. Hasta ese momento se entendía que la alternativa al señor Núñez Feijóo era el PSOE o el BNG. En Marea presenta una candidatura como referentes de la nueva política que lidera el juez don Luis Villares y en la que, tras una no fácil negociación, se integra Podemos. Y en aquellas elecciones autonómicas, el señor Núñez Feijóo gana por mayoría absoluta una vez más, siendo una de las pocas autonomías que mantiene la mayoría absoluta a pesar de la irrupción de la nueva política, pero la segunda fuerza política pasa a ser En Mareas. En Mareas también, por tanto, en el Parlamento gallego, sorpasa a PSOE y BNG. En segundo lugar, evidentemente, o recoñecemento ao Partido Popular da súa vitoria electoral e que, polo tanto, xusto é recoñecelo e, polo tanto, tamén o facemos neste momento a renglón seguido, o recoñecemento do papel xogado pola Marea e o lugar no que nos coloca a cidadanía de Galicia. Tiñamos 3 grandes obxectivos, 3 grandes soños, 3 grandes ilusións que acadar. A primeira delas era facer unha ferramenta que articulase o espacio político que se abría en Galicia definitivamente no século XXI. Queríamos ser funcionais, queríamos ofrecer unha alternativa de carácter político conxunto á cidadanía de Galicia para poder articular os seus desexos, as súas inquedanzas, as súas ilusións, as súas necesidades sociais. Ese obxectivo acadámolo plenamente.
Pero este sería su último gran éxito, porque había un debate interno que iba a empezar a estallar en el seno de las mareas sobre qué eran las mareas. ¿Era la Federación Gallega de Podemos o era un partido político autónomo a Podemos? ¿O un partido político totalmente independiente de Podemos? Era un debate muy parecido al que tuvieron los comunes en Cataluña, que al final acabó resolviéndose con que Barcelona en Común / Cataluña en Común se constituyó como un partido totalmente independiente a Podemos. En el caso de Galicia hubo unas primarias en Marea un tanto tensas en las que se presentaba el señor don Luis Villares, que era el referente de que En Marea fuera un partido político propio, frente a los sectores que consideraban que tenía que ser un partido político vinculado a Podemos. A candidatura Coidando a Casa, liderada por Luís Villares, vence nas primarias de En Marea ao acadar preto do 60% dos votos polo 40% do sector crítico entre todas, segundo os resultados provisionais que serán oficiais o vindeiro mércores. Ante a demanda pola candidatura que perdeu as eleccións dunha auditoría. Ante su derrota en las primarias de En Marea, los pablistas se hicieron fuerte potenciando Podemos Galicia con el señor Antón Gómez de Reina como cabeza. Eso también afectaba al grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, porque había diputadas de las mareas, como la señora Yolanda Díaz o la señora doña Ángela Rodríguez Pam, que querían coordinarse con Podemos, y en cambio señoras como doña Alexandra Fernández, que parecían estar más en la línea del señor Villares, de que aquello de las mareas era un partido gallego y por tanto no un partido español, ni un partido de ámbito nacional, y no una federación gallega de un partido de ámbito nacional. Y en esto que llegan las generales del año 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, y sorprendentemente no hay acuerdo entre En Marea y Podemos. Por tanto, se presentan con listas enfrentadas a las elecciones de ese año. Máxima tensión en Marea luego de que a dirección encabezada por Luís Villares rexeitase repetir a fórmula de coalición para concurrir ás eleccións xerais do 28 de abril. Nos nosos partidiños, o que temos que estar en política é para traballar polos intereses da xente. Cal é a mellor maneira para traballar polos intereses da xente? Dúas candidaturas enfrentadas nunhas eleccións xerais? Eso sería un suicidio político, e eu digo así de claro, non solamente para esas dúas candidaturas, sino tamén para as alcaldías do cambio. Doña Yolanda Díaz y doña Ángela Rodríguez Pam se quedan con la lista de Podemos, mientras que las listas de Mareas se quedan los que son afines al señor Villares. El resultado será que los que se quedan en Podemos salvan los muebles, mientras que a los de las Mareas les va bastante mal. Pedimos exactamente esto a Pedro Sánchez, tamén a Gonzalo Caballero e, por suposto, esta é a pista de saída para gobernar a Xunta de Galicia. O Partido Socialista non ten números para gobernar. Afortunadamente paramos a dereita corrupta o Partido Popular e a extrema dereita, pero agora mesmo hai que conformar un goberno claramente de progreso. Sin representación, quedan tamén as listas de En Marea, a formación liderada por Luís Villares, unha colleita total de apenas 18.000 votos, paga así a ruptura da coalición que se fixera con 5 escanos galegos nas anteriores eleccións. Después de esas elecciones, la fracción llegará al Parlamento gallego, porque los dos bandos dividirán el grupo parlamentario y se declararán tránsfugas unos a otros. Anunciamos, pois, que estes 4 deputados e deputada abandonamos un grupo parlamentario que xa non representa En Marea, senón a Podemos e a aqueles que deciden seguir os seus ditados. Nunha decisión lamentable, pero esperada. As persoas que romperon onte o grupo parlamentario veñen do mesmo sitio que os que romperon o grupo parlamentario no seu momento con AGE. Pola nosa parte xa dixemos que para nos este era a gota que colmaba o vaso, non vamos a pelear xa por ese tema. O que temos falado cos servizos xurídicos da Cámara fainos pensar que o importante era como estaba constituído o grupo no momento de registrar o senador. La crisis política provocará una nueva repetición electoral de las generales, pero entre medias, entre generales y generales de 2019, que hubo 2, hay elecciones municipales. Marea intenta retener su ayuntamiento, el de Coruña, pero no solo pierde, sino que pierde hasta la segunda posición, que vuelve a recuperarla el PSOE. Como primera fuerza de izquierdas, iniciaremos una vía de diálogo con el resto de grupos, buscando siempre lo mejor para Coruña y sus vecinos. Perdimos unha parte importante dos apoios que tivemos en 2015. Seguramente hai moitas causas, todas elas complexas, algunhas máis simples, supoño, pero en todo caso tenemos que reflexionar.
Después de esto se repiten las generales y en esta ocasión las mareas ya no se presentan a las generales, si lo hace la marca de Podemos en Galicia, En Común, que mantiene una pequeña representación. Después de este segundo fracaso, el señor Villares dimite como líder de En Mareas. Fixérame un encargo. Tiña un encargo de liderar un proxecto político plural en que as persoas estivesen por riba dos partidos políticos que impulsaran o propio proxecto. Pero, como ben sabedes, as cúpulas deses partidos desde o primeiro momento impediron que esa alternativa cidadá, da xente de base, florecese plenamente. Y doña Alessandra Fernández se va de las mareas para fichar por el BNG, que en ese momento ya ha iniciado su resurrección política, que merecería una pieza aparte. Mareas intentó hacerse un hueco en el Parlamento gallego en las elecciones autonómicas de 2020 con otro candidato. Recordemos que En Mareas venía de ser segunda fuerza en 2016 y pasó de ser segunda fuerza en 2016 a 0 en 2020. Y Podemos Galicia también 0. Todo el voto de izquierda gallega volvió al PSOE y sobre todo al BNG. Insisto, son unos resultados inesperados y malos, muy malos para nuestro espacio político, que evidentemente asumo en primera persona. Poco después de aquella derrota, las mareas se disolvieron y la marca Mareas, por tanto, desapareció. Aunque las internas en Podemos Galicia continuaron, porque Gómez de Reino, que en ese momento aparecía como el hombre del señor Pablo Iglesias en Galicia, luego se pelearía con él porque apoyó Sumar y el señor Iglesias le atacó públicamente. Que el mejor presidente posible de la Xunta de Galicia es Gómez de Reino Varela. ¿Siempre tuvo la vocación de dedicarse a la política? No, en absoluto, más allá de que siempre tuve posición política. Me construí vitalmente en una pandilla y en un entorno con una genealogía política. La política es una trituradora de vidas, por lo tanto, para mí esto tiene un tiempo concreto. Ahora mismo está encarando el Ecuador. Sabemos que si algo hay importante en política son las listas, y no porque haya culos que necesiten ocupar un sillón, que también los hay. Que los cuadros dicen, oye, yo quiero volver a ser diputado. El otro día escuchaba a un amigo decir, estoy en el Ecuador de mi carrera. Tío, esto no lo digas en público. Una cosa es que tú quieras estar en el Ecuador de tu carrera, Tone, y otra es que digas en público que quieres estar otros 7 años más ocupando un cargo. O sea, es como esto, aunque todo el mundo tenemos derecho a tener aspiraciones. Antón Gómez Reino, que es amigo mío, pero dijo esto en una entrevista el otro día, es como, tío, hay ambiciones personales que hay que disimular cuando estás en una entrevista. ¿Qué le parecen estas declaraciones que le hemos escuchado al ex líder de Podemos? Bueno, yo creo que Pablo siempre se caracterizó, ¿no?, por hablar claro, y ahora además, bueno, pues no es un dirigente orgánico y juega un papel en el ámbito mediático. El papel de Yolanda está llamado a ser clave. Yo diría incluso, lo decía ahora en una rueda de prensa, yo creo que tenemos la posibilidad de que por primera vez haya una presidenta del gobierno que sea una mujer. Marea Atlántica se fue a 0 en las municipales del año 2023, enterrando definitivamente la marca de las mareas. Pero eso tampoco unió a la izquierda gallega, porque las últimas autonómicas, Podemos con el candidato apoyado por el señor Pablo Iglesias y Sumar con la candidata apoyada por la señora doña Yolanda Díaz, se presentaron por separado y ambas fueron a 0. Fracasan tamén Sumar e Podemos. A candidatura de Marta Lois non chega ao 2% dos votos. A da formación morada, Isabel Faraldo obtivo un 0,26%, por detrás incluso do PACMA. Lo que podría haber sido un símbolo de un cambio en la política gallega, en la práctica quedó como una anécdota de una legislatura en la que votantes progresistas dejaron de votar al PSOE y BNG y los castigaron pasándose a las mareas hasta que les perdonaron y volvieron a casa. É evidente que a nosa inexperiencia política levounos a cometer moitísimos erros, que a cidadanía non perdonou e o entendemos. E pedimos disculpas.